Lo que ocurre mucho en este fenómeno son los óxidos de azufre, ¿no? Las moléculas que emitimos con la contaminación, que tienen óxido de azufre, que son azufre con oxígeno. Por ejemplo, el monóxido de azufre, el dióxido de azufre, trióxido de azufre, tetraóxido de azufre, esquióxido, trióxido de diazufre, heptóxido de azufre. Estos son los que contaminan, ¿sí? Son algunos de los gases emitidos, pero de todos esos mencionados, los que más contaminan son estos: el dióxido de azufre y el trióxido de azufre. Los que más contaminan son ahorita le voy a decir por qué, ¿no? El dióxido de azufre es altamente soluble en agua, o sea que fácilmente, si hay gas, y hay este gas, este dióxido de azufre es un gas, y hay un poquito de agua, humedad, se va a revolver con ello, pues, se refiere, ¿no? Y es relativamente estable. ¿Por qué relativamente? Porque pues no dura ni horas ni segundos, pero tampoco dura ni semanas, ¿no? Dura entre 2 a 4 días ese gas, ¿no? El dióxido de azufre. Pero ese es tiempo suficiente como para que pueda avanzar o trasladarse más de 1000 kilómetros. Imagínense, de aquí a aquí no son 100 kilómetros, 10 veces más eso, ¿no? Imagínense, en 2 o 3 días puede viajar esa cantidad, o sea, nos puede llegar de otra parte esa contaminación, una parte que esté a 1000 kilómetros de distancia, puede ser. Entonces, el dióxido de azufre y el trióxido de azufre pueden reaccionar con agua o vapor de agua, o sea, ya sea con las gotas que están cayendo o cuando se están formando el agua, ¿no? Con el vapor. Y esto forma ácidos. Estas son las dos reacciones. El dióxido de azufre, que es al estar en contacto con agua gaseosa, forma el ácido sulfuroso, así se llama. Ácido sulfuroso. Aquí está. Ácido sulfuroso. Y el trióxido de azufre está en contacto con el agua, forma el que se le conoce como ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Entonces, repito, el dióxido de azufre, en contacto con el agua, forma ácido sulfuroso. El trióxido de azufre, en contacto con el agua, forma ácido sulfúrico. Aquí va la S mayúscula, ¿no? Y el 2 como sufijo. ¿Sí? Bueno, la lluvia ácida tiene varios efectos ecológicos negativos, ¿no? Obviamente. Entre ellos, lixiviación de los nutrientes. ¿Qué es eso? Bueno, cuando el agua, bueno, cuando una corriente, ya sea de agua o un líquido, se lleva todos los nutrientes del suelo, ¿no? Eso es lixiviación. Entonces, eso evita crezcan árboles o cultivo, ¿no? Eso es lo que afecta. Eh, y eso altera los ecosistemas, ¿no? No más las plantas, sino que con los insectos, por ejemplo, o los animales roedores, animales pequeños, afecta eso. Eh, También tiene efectos estéticos, como, por ejemplo, los metales los oxidan más fácilmente que el agua nomás, ¿no? Eso pasa. Mm, eh, Aquellos edificios y estructuras ornamentales, o sea, que son así como para que sean bonitos de adorno, pues todo eso los daña. El sulfato de calcio es el yeso que conocemos, ¿sí? El sulfato de calcio es este, SaSO4. Este es sulfato de calcio y es el yeso, el que se utiliza para la albañilería, se utiliza mucho, ¿no? Y cuando entra en contacto con el ácido, se decolora o se queda picado así como con hoyitos, así, ¿no? Se pone feo, pues, lo que afecta el ácido. Otros contaminantes que se emiten son en base a nitrógeno. Estos son en base a óxidos con en base a azufre. Y estos son con nitrógeno. Entre ellos está el monóxido de nitrógeno,
también conocido como óxido nítrico, el dióxido de nitrógeno, monóxido de dinitrógeno, vean que son diferentes del primero, ¿no? Este es monóxido de nitrógeno, tiene solamente uno y uno. Este es monóxido de dinitrógeno, porque tiene dos nitrógenos, un oxígeno. Trióxido de dinitrógeno, tetraóxido de dinitrógeno, pentóxido de dinitrógeno. Si se fijan, tiene los prefijos nomás. Mono es de uno, di es de 2, tri es de 3, tetra es de 4, penta de 5, ¿no? Así es como los nombran, ¿no? Entonces, los dos óxidos de nitrógeno considerados como mayor contaminante de la atmósfera primarios, contaminantes atmosféricos primarios son estos dos. Ahí, me fui para abajo, pero es uno de esos, ¿no? Estos dos, monóxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno es fácilmente soluble en agua, más pesado que el aire, ¿sí? En el rango ultravioleta, el dióxido de nitrógeno es buen absorbedor de energía, ¿no? Por lo tanto, juega un papel importante en la producción de contaminantes secundarios. ¿Recuerdan la diferencia entre contaminante primario y secundario? ¿Ya? Sí, ¿Cuál es la diferencia? que el primario es el principal y el secundario es el que se produce a partir del primero. Exactamente, ¿no? El primario es el que producimos, o sea, nosotros como seres humanos, ¿no? Como lo producimos, nosotros producimos ese, ¿no? Y el otro no lo producimos, pero se produjo mediante el que nosotros hicimos, ¿no? Así como mencionaste. Entonces, por ejemplo, acá, ay, me fui de más. El dióxido de azufre y el trióxido de azufre serían primarios y esto sería secundario, porque se formó en parte de este que nosotros producimos, ¿no? Aquí igual, este sería primario, ¿sí? Y los productos serían secundarios. El, aquí con el dióxido de nitrógeno hay dos reacciones. Se forman normalmente las dos reacciones, ¿no? Cuando son solamente dos moléculas de dióxido de nitrógeno, pero continuamente se generan todos estos productos, ¿no? Nomás se ponen las dos reacciones. Eh, se puede formar este que se llama ácido nítrico. Cuando tiene tres oxígenos, ácido nítrico. Tiene la H al principio, fíjense. Ácido nítrico. Y este que tiene dos oxígenos, ácido nitroso. Este termina en nico y este termina en oso. Ácido nítrico, ácido nitroso. ¿Ok? También puede formar, en vez de ácido nitroso, formar el monóxido de nitrógeno u óxido nítrico, es la misma. ¿Sí? Estos tres productos se forman en base al dióxido de nitrógeno. Ácido nítrico, ácido nitroso y óxido nítrico. Los tres. Otra cosa que también, bueno, cabe destacar que, por aquí decía, aquí, eh, también se puede combinar con amoníaco, este es el amoníaco, el NH3 de la atmósfera hay amoníaco y se forma el nitrato de amonio. El óxido nítrico, que es el NO, que es este que está aquí, es emitido en la atmósfera en mayores cantidades que el dióxido de nitrógeno. O sea, el óxido nítrico, el que solamente tiene un oxígeno, es emitido con mayor cantidad que el que tiene dos oxígenos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, también es parte, es tanto primario como secundario. ¿Por qué? Porque aparte, miren, se puede crear de aquí, del NO2 se crea el NO. Y también del N2O, que es el monóxido de nitrógeno. Pero la diferencia es que acá es con puro oxígeno, no es con agua. Fíjense, los demás son con agua, este con oxígeno. Y se forma también este, que es contaminante, ¿no? Entonces, eh, estos son algunos ejemplos de grandes daños que ha hecho la lluvia ácida a lo largo de la historia. Les voy a mencionar algunos y luego ustedes ven los demás. Por ejemplo, este.
que fue en diferentes países del siglo XX. En Canadá existía no sé cómo se pronuncia esto, ¿no? Sudbury, no sé. Ontario, Canadá, existía la minería de sulfuros más grande del mundo. O sea que sacan mineral en base a sulfuros, que es el azufre. Por ejemplo, el sulfuro de níquel, sulfuro niqueloso sería este, sulfuro cúprico, sulfuro de zinc, sulfuro cobaltoso. Entonces, y esto, pues, como se hacía por métodos tradicionales como la tostación que necesitas calor, ¿no? Pues se producía gran cantidad de dióxido de azufre y ya vimos que arriba que el dióxido de azufre que producía, ¿se acuerdan? En contacto con el agua gaseosa, el SO2, ¿qué producía? ¿No se acuerdan del nombre? ¿Se acuerdan de la fórmula de perdida? Bueno, lo tienen que practicar, ¿eh? Lo tienen que leer. El que es dos oxígenos forma el ácido sulfuroso o el H2SO3. El que tiene tres forma el ácido sulfúrico. Bueno, en 1920, o sea, la ciudad torna el color amarilloso y las aguas del río Sudbury, no sé cómo se dice, presentan gran cantidad de metales pesados, ¿no? Los metales pesados son contaminantes, como los del río Sonora cuando hubo una contaminación con las minas, ¿no? Eh, los sulfuros, aluminio, hierro, este creo que es hidruro de azufre, no estoy muy seguro, o sí, tiene que estar a la derecha de ser hidruro. Eh, que este es tóxico en disolución, ¿no? Entonces, esto es uno de los contaminantes de los grandes de la historia, ¿no? De lo que ha pasado, ¿no? Por efectos de la lluvia ácida. Fíjense cómo puede tornarse a ver el cielo amarillo, ¿no? Y eso es por el ácido. Se perdieron grandes masas de vegetación, el medio se volvió abiótico. Abiótico es cuando no, no se puede vivir ahí, pues los seres vivos no pueden vivir ahí. O sea, imagínense, todo contaminado, no se puede vivir ahí. El suelo sufrió fuertes erosiones. ¿Cuáles son las erosiones? Nunca han escuchado erosiones. Erosiones es cuando se lleva material, así por ejemplo, ubican el Gran Cañón, es así muy profundo porque el agua lo fue erosionando, ¿no? O sea, eso es erosionar, ¿no? Entonces, pero es peligroso, por ejemplo, cuando se erosiona un cerro o algo así por un lado, puede haber deslaves, o sea, puede provocar accidentes, ¿no? O erosionar cerca de una casa o algo así al suelo, pues puede causar. Entonces, eso es uno de los más grandes daños que ha habido, ¿no? También en la década de los 70 en Europa también se identificaron desaparición de especies en los ríos, poblaciones amarillosas de las casas, algunas especies morían, ¿sí? Entonces, bueno, es importante que lean todo lo demás también. Causas de la lluvia ácida. La lluvia ácida es causada por las actividades industriales, principalmente por las emisiones centrales térmicas y de la producción y por las producidas por la combustión de hidrocarburos que llevan azufre, nitrógeno y cloro. También son responsables los procesos de desnitrificación de fertilizantes añadidos al suelo, dosis excesivas, como los procesos naturales similares de los que producen en la zona de manglares, arrozales y volcanes, ¿no? Eh, en base a eso, tendríamos que responder estas preguntas. A ver, vamos a leer la primera. Dice, las sustancias o compuestos extraños que por diversas causas y desde diferentes fuentes se incorporan a una esfera física del planeta, deteriorando o afectando su equilibrio. ¿Cuál de estas afecta al planeta y afecta su equilibrio? Los contaminantes. Los contaminantes sería porque está especificando sustancias o compuestos, ¿no? O sea, los otros también afectan, pero en general se llaman contaminantes, ¿no?
Dice el 2, es emitido a la atmósfera en cantidades mayores que el dióxido de nitrógeno. Se forma en proceso de combustión a altas temperaturas cuando el oxígeno atmosférico se combina con el nitrógeno. El ¿Cuál? amoníaco. No. ¿Cuál es el que es el de las? Ahí venían las fórmulas, las ecuaciones. El ¿Cuál óxido cono? nítrico. Exactamente. El óxido nítrico es el que tiene solamente una O, ¿no? Y aquí está, ¿no? Miren, solamente con oxígeno se forma, estos son con agua. Este se forma el óxido nítrico. Se puede llamar óxido nítrico o monóxido de nitrógeno. Es causada por las actividades industriales, principalmente por las emisiones de las centrales térmicas y por la producida por la combustión de hidrocarburos que llevan azufre, nitrógeno y cloro. Lo acabo de leer aquí. Lluvia ácida. Lluvia ácida, sí es aquí, se mira. Las causas de la lluvia ácida, de hidrocarburos, ahí está. Es altamente soluble en agua y relativamente estable en la atmósfera. Se estima que permanece en esta de 2 a 4 días, intervalos durante el cual puede ser transportado más de 1000 kilómetros del punto de emisión. ¿Se acuerdan cuál es? Dióxido de azufre. Dióxido de azufre, sí. Aquí está. Aquí está esto, ya está lo subrayé. Y por último, altera toda la cadena biológica en la tierra y el mar de la vegetación y los seres humanos, siendo en el sentido un enorme problema ambiental que junto al cambio climático con el cual está bastante relacionado. La lluvia ácida. Sí, es la lluvia ácida. Pues aquí también podría ser, a ver, déjame leer la pregunta porque también me suena el efecto invernadero, pero a lo mejor nomás es la causa esa, ¿no? Pero como nomás hemos estado hablando de la lluvia ácida, pues yo creo que ese debe ser ese, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a terminar con la parte de ácidos y bases. O sea, si se fijan, vimos sobre qué son ácidos, qué son bases, cosas en la salud. Vimos cómo hay reacciones que afectan al medio ambiente relacionado con eso. La siguiente clase vamos a empezar con reacciones endotérmicas y exotérmicas, que ya más o menos se acuerdan, creo que es una reacción exotérmica y endotérmica. Y con esto me voy a cerrar el parcial con estas reacciones endotérmicas y exotérmicas y con esto de catalización y estas reacciones, ¿no? Y hasta ahí vendría en el examen, ¿sí? Pero bueno, en nuestra clase ya la grabé, ¿no? De todas formas. ¿Alguna duda que hayan tenido en la clase ahora? ¿Ya? No. No. Bueno.